¿Qué prefieres tú? ¿Defender al culpable o a la víctima? Siempre a la víctima. Para mí, defender a la víctima es una catarsis. Me siento muy bien. Mira, date cuenta que todo esto requiere un esfuerzo intelectual muy importante, una labor de estudio muy importante. Y yo siempre pienso que Dios no me dio inteligencia para hacer el mal. Cuando puedo utilizar esa inteligencia, que a fin de cuentas es un don, como lo es la belleza, como es una voz hermosa para cantar, como es cualquier otro de los dones que tienen las personas, y que además se reparten con tanta cautela. Los dones verdaderos no se regalan, son bienes escasos. Pues cuando tú lo puedes utilizar para algo en positivo es algo maravilloso. Mira, recuerdo uno de los asuntos que defendí, una de las mayores agresiones sexuales múltiples de la historia de este país, la manada de Callosa, fue justo después de la manada de Pamplona. Recuerdo que cuando me llega esa víctima al despacho, me llegó con su madre, la chica apenas había cumplido los 18 años, no alcanzaba a hablar apenas, me viene con su madre, me dice, mire, mi hija le ha pasado esto, ha sido agredida sexualmente, por al menos que sepamos 5 varones, y bueno, pues queríamos que usted nos defendiera, pero no tenemos dinero, sabemos que no podemos pagarle. Señora, aún no le he pedido dinero. Yo tengo madre, tengo hermana, tengo hija, y en aquel momento tenía una pareja a la que amaba, y no le he pedido dinero. No se preocupe usted, que le voy a defender. Aquel asunto, pudimos documentar que al menos 5 de ellos la habían agredido sexualmente, pero en los análisis histopatológicos, biológicos de restos que habíamos encontrado de la chica, encontramos restos de semen de al menos 14 varones más. Aquello fue una aberración. Recuerdo que cuando la chica estaba sentada aquel día en mi despacho, tenía los brazos cruzados frente al abdomen porque todavía le dolía la parte del útero y los ovarios. Estaba con analgésicos. Date cuenta de aquel asunto. Quien denuncia los hechos ante la Guardia Civil es la madre de uno de los autores, que cuando baja al patio de su casa y ve la escena, pese a que su hijo está interviniendo, llama. Luego se acogió a su derecho a no declarar y no quiso declarar contra el hijo porque sabía la condena que le iba a producir todo aquello, ¿no? Pero la que llamó fue la madre. Fue en aquel momento la condena más alta por agresión sexual múltiple de la historia de este país, hasta que luego llegó la ley del sí es sí y se les rebajó un poco la condena, y además tuvo 3 elementos diferenciadores que a mi juicio son muy importantes. En primer lugar, pidieron disculpas. Sin ambajes, no, si hemos hecho algo malo, no, pidieron disculpas a la víctima. Segundo, hincaron la rodilla y reconocieron los hechos. En España, todas las manadas habían negado haber cometido el hecho. Decían que la víctima se había dejado, que si la víctima tenía una conducta libertina, que estos reconocieron los hechos. Y tercero, y muy importante, indemnizaron económicamente a la víctima. Era la primera manada de agresores sexuales que indemnizaba antes del juicio económicamente a la víctima. Y estoy humildemente muy satisfecho de haber podido participar en la condena de esos señores. Por eso no tengo dudas a quién prefiero defender. Igual a mí, de esa historia, que esa es de mis favoritas, me parece una locura, ¿no? Lo que más me gustó fue el detalle de que podrías haber conseguido una pena mayor para ellos, pero pusiste primero la salud mental de la víctima. Para mí, en aquel momento me parecía absolutamente inverosímil que yo tuviera que defender a mi clienta del fiscal. El fiscal es una parte acusadora, se dedica a acusar, y el fiscal tenía que estar de nuestro lado. Bueno, pues resulta que se alcanza un acuerdo con las defensas en el que las defensas estaban dispuestas a aceptar 20 años de prisión, sin entrar a juicio. 20 años. Esto, pacto previo a juicio. Pacto previo a juicio. Y el fiscal, pues, en su momento lo va a aceptar, y de repente nos dice el fiscal: he recibido una llamada de un superior jerárquico y no puedo llegar a este acuerdo. ¿No os ofrecen ningún otro acuerdo? No, que tenía órdenes de ir a juicio. Digo, mira, aparte de que es quebrantar el honor
de las personas, de los profesionales que estamos negociando. Yo soy acusación particular, yo defiendo los intereses de la víctima de forma directa, soy el que hablo con ella. Y a esta señora lo peor que se le puede hacer es revictimizar secundariamente y obligarle a que vaya a un juicio y a que vea un vídeo. Claro, es revivir todo eso. Pero si ya habéis llegado a un acuerdo. Pero un acuerdo además de 20 años, que era la mayor condena de la historia. ¿Cómo? O sea, no tiene ningún sentido. Absolutamente ninguno. He recibido órdenes de un superior y tengo que celebrar el juicio. Y yo tuve que defender a la víctima del propio fiscal, algo inaudito. Yo pensaba que iba a ir de la mano del fiscal, que entre los dos íbamos a plantar una buena cara procesal contra las defensas, y sin embargo pues el fiscal hacía la guerra. En aquel caso lo hizo por su lado. Sé que además siguiendo órdenes de un superior, porque ese fiscal en concreto sí quería haber mantenido su palabra. Finalmente la condena no fue de los 20 años que yo tenía pactado, sino de 18. Son 2 menos. Ya hablando de estas cantidades podía parecer relevante, pero para mí no lo era, porque además mi clienta tuvo que sentarse en un banquillo y rememorar los hechos. Lo que sí que conseguí evitarle es que tuviera que ver el vídeo, porque estos mezquinos grabaron su hazaña en vídeo y yo no iba a aceptar que mi clienta viera aquello en una sala de justicia, porque ella había sido intoxicada químicamente con escopolamina, no recordaba los hechos y yo no quería poner en sus ojos un recuerdo que su cabeza no tenía. Intenté y conseguí por todos los medios que no tuviera que ver el vídeo, y eso al menos conseguí que no lo viera. Pero fue una situación absolutamente absurda, kafkiana, en la que yo tuve que defender a mi clienta del fiscal. Sí, me parece atroz que te puedan de alguna manera proponer seriamente, mire el vídeo, a una persona que claramente no recuerda esa escena en particular, sabe lo que ha pasado porque tiene claramente todos los síntomas de que eso ha ocurrido y supongo que sabrá que estuvo ahí, que le pasó esto, que se fue, hay toda la denuncia, todo el caso, pero ostras, revivir visualmente lo ocurrido. El vídeo era repugnante, Ruiz. Es que es algo que de ahí no te levantas. Da igual los años que le metan en la cárcel. Los vídeos eran repugnantes, y no para la víctima, sino para cualquiera que los vea. O sea, no imagines que esto estamos hablando de una acción sexual al uso o de lo que se pueda ver en cualquier vídeo, de cualquier página pornográfica. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de una persona a la que se le veía intoxicada, a una persona rodeada de varones, a una persona que cada vez que intentaba gritar para pedir auxilio le metían una toalla en la boca para ahogar sus gritos. Estamos hablando de algo muy repugnante. Y yo no quería que esa mujer viera aquello. A esa mujer, a día de hoy, gracias a Dios, se ha recuperado bien, está bien, es feliz. Qué bueno. Pero fíjate, en aquel momento, si yo no hubiera actuado de manera altruista, no hubiera defendido ese caso, y a lo mejor pues esta señora pues no hubiera tenido la acusación que corresponde, y estos señores se hubieran podido librar. Por tanto, volvemos a la casilla inicial, que prefiero defender. ¿A la víctima o al victimario? Claro. A la víctima, sin duda. ¿Y por qué no suele ser la norma? Porque, mira, la víctima de alguna manera piensa que ya ha sufrido, que la acusación está en manos del fiscal y que, bueno, pues que a fin de cuentas ella no tiene nada que perder. Pues no, usted tiene mucho que perder. Usted tiene mucho que perder. Usted tiene que asegurarse de que estos señores reciben el castigo. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que le ha pasado a usted le puede pasar a un tercero. En segundo lugar, porque si usted toca las teclas correctas, usted va a poder obtener un resarcimiento a muchos niveles. A un nivel emocional, al malo se le ha castigado, el sistema funciona. A un nivel económico, a usted se le puede resarcir económicamente. Obviamente nada compensa el padecimiento de un delito, pero de alguna manera se mitigan los efectos. Entonces, y el hecho de que se haga justicia a uno le da la paz mental. Ver cómo el sistema hace un enjuague para que determinadas personas alcancen determinados acuerdos que acaban proporcionando penas injustas. Para el ciudadano, para la víctima, es algo absolutamente inasumible. Yo, por ejemplo, te diré que como abogado del diablo, como abogado penalista, pues apenas el 5% de mis asuntos acaban en acuerdo. Cuando vamos a sala, vamos a la guerra. Yo tengo que tener, Roger, mucho que perder y nada que ganar para yo llegar a un acuerdo con el fiscal. Por eso, cuando en algún momento le digo a un fiscal que tengo intención de llegar a un acuerdo, me pone una alfombra roja para que pase, porque saben que si voy a sala, aquello va a ser una batalla campal.